hablemos de María del Rosario, una mujer a la que aprecio mucho y conozco hace ya bastantes años. Ella es comunicadora social, periodista de la Universidad Bolivariana con maestría en estudios humanísticos de la Universidad de Dafit, especialista en semiótica de la interacción comunicativa y en periodismo urbano, y ha sido docente de cátedra en el área de humanidades de Dafit. Ha realizado distintas publicaciones, sobre todo referentes a temas del arte. Cuenta con una larga trayectoria en el tema cultural, porque ella fue directora de extensión cultural en la Universidad de Dafit, fue editora de cultura del periódico El Mundo en esa época, que los que se acuerdan que había un gran suplemento de cultura del Mundo cuando existía, creo que se llamaba El Imaginario, si no ahorita María me corrige. Bueno, entre 2012 y 2015 fue la secretaria de Cultura Ciudadana de la ciudad y actualmente María del Rosario es la directora del Museo de Antioquia. María del Rosario nació en el centro y en este momento vive y maneja uno de los barrios más complejos del centro, que es el Museo de Antioquia y sus alrededores. Bienvenida. Cuidado. Bueno, María, bienvenida por acá y mil gracias por atender la invitación. No, muchas gracias a ustedes por pasar un rato conmigo hablando de la vida que fue y de la que es y de la que uno lleva con uno en el presente eterno que somos. María, contanos dónde estaba sentada ahí, cuántos años tenías, qué estaba haciendo, contanos, hablanos de esa foto. Bueno, esa es mi casa, lo sigue siendo, todavía mi papá y mi mamá son los dueños de esa esquina. Esa esquina es en toda La Paz con Palacé, había una farmacia abajo que se llamaba Parque Bolívar, tenía otro local y en medio de la farmacia y el local había una puertecita gris estrecha que subía hacia mi casa, o que sube, porque como les digo, la casa todavía existe. La casa era de mi abuelita paterna, que se llamaba Inés Pérez. Ella, cuando mi papá se casó, le regaló, o tenían pues en equipo, la casa. Entonces mi papá, ella le dijo, pues esa casa que es de los dos, váyase a vivir con ella y con Doris, váyase a vivir a ella con Doris y con María del Rosario. Y fue mi casa más o menos desde 1973 hasta 1995, no, 96. Ahí lo fue todo. Mira esta foto, María. Mi primera comunión, la borrosa soy yo, porque estaba gritando que viva la fiesta. La casa tiene una historia porque era una casa muy bonita de ese nuevo barrio de Villanueva y dicen las historias que un suizo la compró y la dividió, le construyó un segundo piso, la dividió en varios locales y se la compró, que él se la había comprado a una señora que había tenido mucho dinero en la Medellín de los 30, sí, como de los 30, y que ella se había enamorado de un tipo que la había explotado y que ella pues prácticamente ya en la ruina se la tuvo que vender a ese suizo y ese suizo se la vendió a mi abuelita y ya por eso no era esa casa enorme, sino una casa dividida en 3 partes y nosotros vivíamos en el segundo piso. Entonces había unas escalas que eran enormes, yo creo que tenían como unos 35 o 36 peldaños, daban la vuelta. Acá hay unas escalas, ¿son esas a las que te refieres? Esas. Y para mí la casa estaba totalmente habitada, cuando yo estaba chiquita estaba habitada de espantos, o sea, para mí esa historia de atrás, del suizo, de la señora, del novio de la señora, hacían parte pues de mi vida. Además, yo no tuve hermanos, soy hija única. Mis papás sí quedaron en embarazo después de mí, pero la niña murió recién nacida. Entonces, pues yo vivía en esa casa y esa casa era otro miembro de la familia. La casa tenía una personalidad o la tiene. Y sí, había una conversación de la casa conmigo y mía con ella,
de toda esa historia previa, de todo lo que se veía afuera, de la farmacia, del local con los señores de abajo. Primero mi papá se la alquiló a un sobrino, después a una señora, esa señora se fue sin pagar, entonces entramos a la casa y en ese local de abajo estaba lleno de cosas, y después se la alquiló a unos amigos que pusieron ahí como un centro, una agencia de distribución. Entonces yo siempre que salía por la puerta eso estaba lleno de hombres, los señores de la agencia de distribución o los mensajeros o los que vendían las medicinas, y yo salía por ahí. Pues siempre, nunca fue, te decía ahorita, nunca fue como un barrio, en el sentido en el que se podía salir y jugar. Yo ni siquiera sé montar en bicicleta, nunca aprendí, muchísimo menos a patinar, porque la vida, si no era en la casa, pues nos íbamos a una finca muy agreste que mi papá tenía en el suroeste, entonces la vida nunca era fácil. María, miremos esta. Ah, sí, esa es mi mamá. Mi papá le dijo a mi mamá, yo más o menos me acuerdo, como que me pusiera en el balcón. Ese es el balcón de la casa que da en semicírculo en toda la esquina, y ella es muy asustada pues que me iba a caer del balcón, y él dijo, no, pues ella no es boba, ella no se va a tirar, y para que tomemos la foto, y se ve al fondo el seminario. Sí, eso es lo que me parece, lo que me impacta mucho. Ustedes vivían en un lugar del centro de Medellín, y además en ese momento ese barrio, no sé si ustedes saben, es historia de la vieja villa y la villa nueva, y lo que representaba estar en ese barrio, que cuando lo ideó por allá Tyler Moore junto con otros personajes, por allá por 1860 lo iban a llamar Nuevo Londres. Era la Villa Nueva porque se supone que dejábamos atrás todo ese desorden, suciedad, mugre, ruido de lo que era la Medellín al otro lado de la Santa Elena. O sea que el otro lado de la Santa Elena es, estamos pensando que en ese momento no se había canalizado la Santa Elena, estamos hablando sí más o menos 1860, había un pequeño puentecito que cruzaba Junín, pero toda esta zona eran como unos solares y había un pequeño barriecito por esta zona, pero no era una ciudad pensada ni urbanizada. Entonces ese fue como el gran proyecto que en un momento se pensaba también para que fuera como un poco el barrio de los ricos. Entonces era una ciudad pensada como pensaba Tyler Moore, como si fuera una nueva Londres, y atrás quedaba la vieja villa de la Santa Elena para allá, con su catedral de la Candelaria y toda su suciedad. Acá está ya una ciudad pensada con otras lógicas. Y yo creo que en este momento, María, de esa foto, ven esa imagen imponente del antiguo seminario, que ahora es el centro comercial de Villanueva. Ese parquecito, creo que es el parquecito que luego le dedicaron a... El Monseñor Caicedo, que es el primero, y el segundo, que es el de Moni Velarde, que queda detrás de la Metropolitana. Sí, y ahí se construyó una historia, yo creo que sobre todo en los años 70, muy importante en Medellín. Además, 70, bueno, vámonos a ubicarnos en los años 70, en la época que nos dice María que vivía allá. Existía todavía ese Junín glorioso, pero ya estaba empezando una decadencia, porque en los años 70 es que empiezan dos proyectos. Una, demuelen el Teatro Junín y construyen el edificio Coltejer. Y el otro proyecto es que se está empezando la construcción de la Avenida Oriental, que iba a interrumpir toda esa conexión que este sector tenía con lo que es ahora toda esta zona y Prado. ¿Qué recuerdos tenés? Habíamos hablado ahora de ese Junín donde todavía había boutiques. Pues en mi casa, mi familia todo lo compraba en Junín y en el Ley de Maracaibo, en la Candelaria. Pues yo creo que puedo ser la más grande pero había una Candelaria
muy bonita ahí detrás de la Metropolitana. Donde ahora hay una olímpica, creo. Sí, era un supermercado chiquito, pero pues era suficiente. Todo lo comprábamos por ahí, la ropa de mi mamá, lo que se ponía mi papá, todo. No, la vida no tenía que salir del centro. Obviamente la misa. Mis papás pues no es que sean personas muy religiosas, pero son antioqueños, entonces mi papá inclusive creo que es un poco descreído, pero no era capaz de criarme por fuera del catolicismo. Entonces íbamos a misa, al helado, el Astor, todo estaba allá y había unas boutiques, unas joyerías muy bonitas. Pero sí empezó a llegar la otra ciudad de a pocos. El bar La Fuerza, que tenía salsa, la noche, el ruido, la reorganización de las rutas de buses. El seminario empieza a menguar. Inclusive el seminario tenía un laguito en toda la esquina. Al frente de mi casa había un lago con un puentecito. Tenía como una especie de parquecito, eso también se acabó. La gente empezó a irse, digamos que los más pragmáticos empezaron a vender y a irse, y más abajo quedaba el Instituto del Tórax, había como también un pequeño centro médico y estaba el Instituto del Tórax y unos consultorios médicos donde estaba el pediatra que a mí me atendía, que se llamaba Callejas, y entonces yo no tenía que salir a nada. Y prácticamente así fue, o todavía así es. O sea, la vida de mis papás es siempre en los mismos alrededores. Y para mí es muy difícil y es un gran placer, por ejemplo, para mí, mercar a pie. Entonces yo a donde voy me busco más o menos el mismo ambiente. No soy capaz de vivir en un lugar en el que yo no pueda caminar. Ahorita estás viviendo en Laureles. Y entonces, claro, estás ahí, vos vivís, además vivís en un edificio, siempre te buscas zonas bonitas para vivir. ¿Qué hago? Sí. Vivís en un edificio hermoso. Vivo en el edificio Laureles, pues que es tan lindo, el que queda ahí al frente de la Notaría Sexta, uno con unas escalas blancas muy bonitas. Claro, entonces ahí podés recrear un poco lo que era esa vida de ese Y vuelvo pequeño... a tener piso de madera. Bueno, pero entonces esa niña... ¿Cómo era esa vida de esa niña? Ya nos contabas, salís a misa, a comerciar a Junín, me imagino que... A comer helado a Mimos. ¿A comer helado a Mimos o al Astor? No, es que ahí sí había mucha variedad. Estaba Condorito, helados Condorito en todo el parque de Bolívar. Había otro que se llamaba Picos, que estaba al lado de Condorito. Estaba Mimos también, claro, y había, se me olvida en este momento, pero había una tienda, como una fuente de soda sobre Palacé, que existió hasta hace muy poquito y que también vendía helados, eso sí. Pero no era Fuente Azul. Fuente Azul. Fuente Azul. Esa sí, allá también. O sea, no, en helados y repostería había mucha variedad y lo mejor era el pastel de Gloria, en donde hoy es pues Barbacoas, pero había una pastelería deliciosa que se la disputaba con Santa Clara, que quedaba ahí cerca de Santa Elena, y ahí quedaba como una pastelería de barrio que vendía, yo creo que los mejores pasteles de guayaba. ¿Cómo era mi vida? No, yo ni siquiera sé si yo soy una persona solitaria o aislada, no lo sé. Porque de todas formas vivir en el centro generaba un aislamiento para una niña, porque pues no tenía amiguitos por ahí cerca, ya les dije que era hija única y pues no, yo me la pasaba en mi propio mundo. Tenías esa casa, era como... Era todo. Tu palacio. Sí, yo tenía unas muñecas y mi patio de juegos era esas escalas. Entonces yo, por ejemplo, un juego que tenía era que yo era profesora porque me moría de ganas de entrar al colegio, quería aprender a leer y a escribir y yo eso era lo único que quería. Entonces, mientras entraba al colegio, porque no tuve guardería ni nada de eso, pues eso en mi familia no se usaba, recogía las muñecas por la mañana y las sentaba en las escalas de la casa, en esas escaleras,
y les daba clase todo el día y después les hacía las tareas y las acostaba. Yo me inventaba todo eso yo sola. No, yo sí quería tener hermanos, pero yo me la... Bueno, y entonces yo creo que en esa época ya era difícil. Si hay que pensar que tenés que entrar al colegio, pues ahí no es que hubiera Nada. mucha posibilidad. Entonces, ¿a dónde te mandan a estudiar? A la enseñanza, bien lejos. ¿Y qué era para vos ser una chica, un habitante del centro y estudiar en la No, enseñanza? para ellas era la más pobre del salón. Entonces, pues en la enseñanza siempre tenía su colegio en el centro y el colegio para las niñas pues como la labor social que hacía el colegio. Entonces, como yo no tenía quien me hablara que hiciéramos cosas malas o saliera a jugar, o sea, yo volvía al colegio a estudiar. Es que, ¿qué más podía hacer eso o inventarme una cosa conmigo misma? Entonces, pues me ponía a estudiar, igual me divertía. Entonces me iba muy bien. Y en el colegio pensaban que yo era de las que promovían de Villa Lestonac para los balsos, porque además como todo me lo compraban en el centro, pues ya hablemos que ya eran los 80s y pues mi papá es un personaje bastante particular, entonces yo no tenía ni los tenis de moda, ni a pesar pues de que estaba Maturín o lo que hoy se llama el Hueco, que en esa época eran el San Andresito de Maturín, pero si se podía comprar unos tenis Croydon porque había que ir hasta Maturín a comprar unos Reebok. No, pues para mi papá eso es como, pues no, o si se puedes comprar la mochila en el Ley o en la Candelaria, ¿para qué vamos a ir a otro lugar a comprar una Les Porsac? Pues no, no, jamás. Entonces era vivir muy contracorriente y muy en una vida que yo llegué a comprender después, porque yo también no sabía muy bien si, como quién era yo, cuál es este cuento, porque pues yo voy a la enseñanza, pero no tengo nada que ver con ellas. O sea, desde que yo llego y saco mi cartuchera era distinta, es que todo era comprado ahí cerca, el lápiz era Verol, el borrador era de los de rayitas azules y blancas, el cuaderno era Norma, que hoy está súper de moda que sea grapado, pero en aquella época era pues pecado mortal no tener el doble O. Entonces yo no entendía bien y eso estaba bastante modelado por la vida en el centro. Yo no sé, pues finalmente creo que era una elección muy consciente de ellos, sobre todo de mi papá. Vivir allí era porque era su modo de vivir y uno pensaría que era que vivíamos así porque estábamos en el centro. No, siempre él ha sido así y eso ha sido una forma muy distinta. Pero bueno, había algunas ventajas, no sé si aprovechabas, porque en esa época todavía estaban los teatros. Pues es que ir a cine, pues... Pero es que eso hoy se ve muy cool, pero yo era de las poquitas que cogía bus, porque si me devolvía de la casa de una amiga para hacer tareas, era más fácil devolverme en el bus que esperar a que me recogiera mi papá, porque además no había parqueadero ahí cerca. Entonces para mi papá sacar el carro, imagínense, le voy a decir, sacar el carro era como se decía, sacar el carro de un parqueadero que quedaba por Ecuador, pues es más o menos por aquí cerquita. Entonces ir por el carro hasta Ecuador, recogerme, jamás me recogían temprano, entonces yo hacía mucha fuerza porque empezaban las familias como a servir la comida y yo todavía ya no había celular, había que esperar como que mi papá reaccionara. Entonces yo dije, no, yo aprendo a irme en bus. Entonces yo cogía el bus de las poquitas del colegio que lo hacía. Me conocía esas calles y estaba muy aburrida, me iba de papelería en papelería hasta que llegaba a la papelería Colombia, que eso era, pues hoy es más o menos normal, pero chiquita yo todavía me pregunto cómo mi mamá me dejaba ir hasta la papelería Colombia a buscar una cartulina, pero lo hacía. La papelería Colombia, entonces que estaba yendo de La Paz hasta la calle Colombia. Sí, lejos.
Lejos, de sí. uniforme. Entonces también era, y eso es una cosa que ahora me doy cuenta, porque para salir era, y por eso lo mencioné ahorita, había que atravesar un montón de hombres. Y bueno, decir que uno a los 10, 11 años, pero a los 12 de pronto un día ya no era una niña, sino pero todos estos tipos me están mirando, me quieren levantar el uniforme. Pasar al frente del Sinfonía era un desafío, o sea, siempre me pasaba algo. Empecé a tener un montón de información que yo nunca compartí con nadie, porque pues era mi vida cotidiana, pero hoy lo pienso y pues era tremenda información, porque los piropos que me decían, algunos sí pues llegaban o sea, la violencia para una niña en la calle es muy dura, y creo que de eso se ha hablado muy poco. Y ahora que soy invisible, pues porque yo ya camino en el centro y nadie me dice nada, pero cuando tenía 12 años pues no me dejaban en paz. Entonces he pensado, hombre, qué sociedad tan pedófila tenemos y qué difícil es para las niñas caminar. Uno lo hacía, y una vez me tuve que esconder en la librería Continental porque me sentí que me estaban persiguiendo mucho, y llegué a la librería y allá estaba, era increíble, estaba don Rafael Vega y sus hijos, y el librero hoy de Librópolis era el librero chiquitico de la Continental. De la Continental. Entonces todavía paso y lo saludo, y bueno, muy lindo eso, pero son historias pues que están ahí sueltas. Bueno, y entonces, ¿y qué pasa entonces? Listo, tenés 12 años, ¿qué pasa cuando te vas volviendo ya más una mujer, cuando van llegando 14, 15 años y estás a punto pues ya de salir del colegio? ¿Cómo fue esa vida? Y ya esa vida, si no tenías, si estabas en el colegio, era difícil, te transportabas en bus. ¿Cómo empieza a ser esa vida, ya que para un adolescente esa vida social que es tan importante? El bus del colegio era la primera que me recogía, y no la última, pero sí de las últimas, porque dejaba de últimas a las de Prado. Entonces yo era la trasantepenúltima. No, pues pues mis amores eran todos platónicos, porque si me invitaban a la fiesta de 15 y pasaba todo lo que tenía que pasar, es decir, que mi papá sí me recogiera, o en fin, o sea, pues que la ida tenía varias dificultades para unos 15, y en cuanto si le parecía chévere y me decía, ¿a dónde vives? Y yo le decía que en La Paz con Palacé, en plenos 80, ese romance terminaba. O sea, era el colador, ni siquiera era un colador, era el retén más brutal. ¿Qué me salvó? Otra vez vuelve y me salva la literatura, porque en mi casa no se leía el colombiano jamás, ni ahora. Entonces mi papá no leía el colombiano nunca. Solo se compraba el periódico El Mundo, y en esa época El Mundo tenía una sección muy interesante, y publicaron una notica que se abrían las inscripciones para estar en el taller de literatura juvenil de La Piloto, y yo pues me metí, ya había dicho, me dejaban ir hasta la papelería Colombia, sabía montar en bus, o sea que yo más o menos podía decidir que me iba a meter al taller de literatura de La Piloto, y así fue, y allá encontré como a otros hermanos espirituales, que no les parecía tan horrible que yo viviera en la Paz con Palacé. Es más, era chévere vivir en el centro, y era como, ¡ah, qué bien! O sea, a nadie antes le había parecido bien, ni siquiera mis tías o mis tíos, nadie. O sea, de pronto eso se volvió un karma, y a estos allá en la Piloto sí, porque todo nos quedaba cerquita. Entonces el punto de encuentro era mi casa, o cerquita de mi casa. Entonces íbamos al Lido, que quedaba muy cerca. Después abrieron Cinecentro. El Livia. El Livia. Perdón, era el Livia, no el Lido. La UPB tenía una sede muy linda en la playa, que tenían cinemateca. Inclusive íbamos a un lugar en el último piso del Banco de la República donde se escuchaba música, ¿te acuerdas? No, nunca lo conocí. Había un lugar de audición musical.
y había unas sillas y uno se iba allá y se oía música. Eso era muy bonito. El San Alejo también nos encantaba. Entonces era bueno vivir en el centro. Ellos me salvaron, me hicieron posible mi adolescencia, porque de lo contrario, si hubiera sido un poco más oscura. Bueno, y cuando estabas ahí… Pero no tuve novios ahí. No, eso fue mucho después. ¿Te tuviste que ir del centro para tener novios? No, tampoco, pero era muy difícil tener novio. Eso sí, muy difícil. Bueno, ¿y en qué momento te das cuenta? Yo creo que estás ahí, que estás viendo, pues vas viendo una zona, me hablas lo de los hombres, que tenías que pasar como por una selva de hombres, pero ¿hay algún momento en que identificas, en que decís, uy, esto está de verdad ya cambiando hacia otra cosa? Claro, porque de todas formas empieza todos los años duros de los 80s con Escobar, y también empieza el asesinato a los miembros de la JUCO y el MOIR. La sede de la JUCO quedaba… Eso te iba a decir, eso fue ahí arribita de tu casa. Sí, claro, quedaba detrás de la Metropolitana, en el segundo piso de la pastelería Santa Elena, en pleno Calzoncillo. Pues hoy, sí. No sé, saben que eso se le decía en la calle del Calzoncillo, y estamos hablando del sector de Barbacoas. De Barbacoas. Que el sector de Barbacoas, pues para mí sigue siendo un sitio, uno sé que es el rayón que uno tiene, pero yo amo amo el sector, pero uno tiene que reconocer que es un lugar duro, difícil, peligroso. Estamos hablando esa esquina donde vivía María. Ahora quedan sí todavía como algunas bodegas y algunos comercios, pero muchas de esas casas se convirtieron en inquilinatos y en burdeles. Y eso es una zona también sobre todo de prostitución de travestis en este momento. Entonces ese asesinato de la UP, que también quedaba un poco más arriba, de la JUCO, que fueron tremendos, empieza a cambiar bastante la zona. Y entonces las casas las desocupan, y por ejemplo una de un segundo piso, la de todo el frente de mi casa, fue un burdel de chicas trans mucho tiempo. Entonces a mí, o sea, parece como una película, pero ellas abrían todas esas ventanas y en las noches empezaban a saltar en baby doll y a cantar. Y entonces yo pues me asomaba y las veía. Yo pues no había necesidad de televisión. Hace poquito, pero también pasaba la Dani todos los domingos por la tarde. La Dani pasaba por abajo, por toda La Paz, arrastrando su cajón de corotos. Sí. Entonces, y mi papá siempre con su cosa era, o veíamos la Dani o veíamos a los Hare Krishna, que salían también al parque y tenían una pequeña sede junto a la Metropolitana, y le pusieron una bomba a esa sede y de ahí se fueron más abajo. Pero ellos, su primera sede fue frente a la Catedral Metropolitana. ¿Y le pusieron una bomba? Sí. Bueno. Y ellos repartían ese pancito y nos lo comíamos, porque a mi papá siempre le interesaba mucho toda esa espiritualidad hindú, y saltábamos de la Dani a los Hare Krishna. Siempre. Y seguramente te cruzabas luego con la barca de los locos. También, y con la retreta. No, eso era parte. Pero empieza a cambiar, y entonces estaba ese burdel con esas chicas, la fuerza a un lado, y las mujeres trans prostituyéndose justamente al frente o debajo del balcón. Hace poquito inclusive, yo tengo una hija ya grande que tiene 20 años, entonces estábamos viendo unas marcas y ella me dijo, mira, es que esa es la ropa interior para las chicas trans que hoy se está vendiendo. Entonces yo le dije, qué bien, pues porque es que es duro para una chica trans ponerse algo que la haga ver como una mujer. Y ella me dijo, sí, acá hace poquito vi en un video cómo tienen que hacer las chicas pues para verse planas. Y yo le dije, yo lo vi
en la calle como de 12 o 13 años desde la ventana. Desde la ventana, porque ellas se iban cansando, les iba, pues claro, eso tiene que ser muy difícil y yo pues ahí, pero yo me guardaba esa información, yo no le decía ni a mi mamá. Y hoy, se estaban, como dicen, entrucando. Se estaban entrucando. Sí. Me tocaba ver todo. Y también la violencia. A veces paraban los carros de lo que se llamaba el DOC. Paraban ahí y como aprovechaban esa aparente soledad. Entonces yo, que he sido tan miope siempre, optaba por no ponerme ni las gafas ni nada. Yo no quería ver. Sí me tocaba escuchar mucho, ya en las épocas más duras ya no quería ver, entonces todo era ya oyéndolo porque las ventanas eran muy grandes y todo eso se colaba. Sí. Esa época de los 80 además fue muy dura para la población trans y para la prostitución en general. Claro que ese lugar siempre ha sido más un lugar de prostitución de chicas trans. Sobre todo porque en los 80s, con toda la época del sicariato, se dice que una de las pruebas que le ponían a los sicarios como para graduarse era mostrar que pudieran matar a alguien, y muchas veces lo que decían, y decía, vaya, mate una puta de esas, un maricón de esos, y ya. Entonces era como, ellas fueron víctimas y las persiguieron mucho en todo ese sector. Las golpeaban en la calle. Era menos duro, como de 10 a 1, pero a partir de la 1 de la mañana era durísimo. Las recogían además carros muy bonitos, eso no era prostitución a pie. Pues los clientes no pasaban por ellas caminando, sino en carros, pues doy fe. Entonces también está toda esa doble moral y toda esa información nuestra. Y la noche empezaba y terminaba con gritos, con mucha violencia. Ya era difícil y por eso era tan difícil que alguien me quisiera recoger después de salir conmigo. Óyeme, bueno, ¿en qué momento dejas el centro? Pues cuando ya nos fuimos del centro ya no importaba, porque ya me había aprendido a mover. Inclusive iba al Guanábano, me devolvía a pie, yo no sé ni cómo ni por qué, o sea, 1:30, 2 de la mañana, nos devolvíamos a pie hasta mi casa, no pasaba nada, no sé. Ya no importaba, ya en ese momento yo ya estaba en el periódico El Mundo, ya la vida se había repartido 2, 3, ya no importaba, pero para mí ya no importaba, pero para mis papás sí, porque cada vez se hacía más duro, sobre todo para mi papá, que no le gustaba entrarse temprano a la casa. Entonces esa caminada desde cualquier lugar hasta la casa era muy difícil, pero encontrar un lugar para ellos fue durísimo. Lo más cercano para ellos fue Suramericana y allá viven. Pero no, o sea, salir de esa estructura de vivir o de depender del carro o de vivir en un lugar sin comercio, sin alternativas al lado, para ellos es muy difícil y para mí también. Yo me casé y la primera casa que busqué fue por Boston, pero me robaron el carro. Entonces dije, qué pesar, esta historia de amor terminó. Y me fui a vivir un tiempo a Envigado, pero no me gustó. Después me fui a vivir a la Loma de San Julián y ya luego me fui a vivir a La Estrella, todavía más lejos, porque en esa época estaba como muy comprometida con la educación Waldorf y quise pues que mis hijos se educaran por allá. Y me divorcié y apenas volví a tomar decisiones por mí misma, pues busqué un lugar lo más parecido a vivir en la ciudad. Y entonces te fuiste para Laureles. Me fui para Laureles. Pero bueno, además te quería preguntar algo. ¿Cuál fue esa relación y cómo sientes esa relación desde lo público
Bueno, tú pasaste por el mundo, estuviste luego en Extensión Cultural de AFIT, pero luego fuiste secretaria de Cultura. Y yo te preguntaba ahorita, es esa percepción del centro en realidad desde ahí? Yo siempre repito esto, y los que han venido varias veces a esta charla, yo creo que me han oído repetir este dicho, que no es original mío, es de Sergio Valencia, que dice: cuando los ricos se fueron del centro, le dijeron al resto de la ciudad, ahí les dejamos el centro para que se lo ruñan. ¿Cómo es esa percepción que se tiene desde el centro? Yo creo que pensar en el centro desde lo público, no creo que en el caso tuyo, pero pues debe ser como un encarte, como un chicharrón muy maluco de sumir. Sí, hay en una conversación que a mí me tocó, se hablaba de que los asesores, los grandes asesores de los alcaldes, no les aconsejan meterle duro el diente al centro porque nada se ve en los siguientes 4 años. Entonces, le dicen: no, es que lo que usted haga no va a tener, pues no le va a representar nada políticamente. Entonces, por eso cada uno se lo deja a otro. Y porque lo que pasa en el centro necesitaría pues un proyecto a larguísimo plazo. Y tiene que ser además un gobernante con un sentido social enorme, porque yo creo que hoy nuestra gran periferia es el centro de Medellín. Es el lugar más periférico de la ciudad. Y la otra dificultad es que nadie hace… Lo que se dice públicamente sobre la importancia de hacer un evento de cualquier tipo en el espacio público es el encuentro ciudadano. Entonces, en una ciudad en donde se ha negado mucho el encuentro ciudadano y el espacio público, la dificultad sobre eso es que habría que hacer bastantes eventos en el centro de Medellín para que sí se haga efectivo ese encuentro ciudadano. Y mientras tanto, posiblemente no sea ni el concierto más multitudinario de la Feria de las Flores o el más multitudinario del Festival Internacional de Tango, porque que pongas en la Plaza Botero es como una semillita para algo que posiblemente esa administración no va a ver. Y hay que hacer un montón de trabajo interdisciplinario entre las secretarías, y la transversalización o el trabajar en forma no individualizada por cada campo del sector público, sino común, es muy difícil. Eso se trató de hacer pues cuando yo estuve en la alcaldía a través de lo que se llamó vicealcaldías, que tuvo muy mala prensa, pero fue un intento pues de ponernos a trabajar sobre un mismo objetivo distintas secretarías. Eso pareciera ser muy fácil, pero no lo es tanto. Sí, eso fue visto más como burocracia. Pura burocracia, sí, se decía, ¿para qué más? Y yo creo que no se entendió muy bien la idea de eso, y era poder tener, porque lograr que las secretarías entre sí se… No, porque como está eso del el ordenador del gasto, entonces pues nadie pone plata para que vuelve y el cuento, ¿quién corta la cinta? Entonces esto es ¿de quién? ¿De educación? ¿De cultura? ¿De quién? Y pues es de todos, pero ahí sí, este tema individual nuestro en nuestra cultura se sobrepone, porque la responsabilidad fiscal es individual, la responsabilidad penal es individual, entonces a la hora de presentar un asunto colectivo se hace más difícil. Yo creo que te ha tocado ver también ese paso en la administración de Fajardo. Se crea esa figura de gerente del centro, que en un principio pues se le dio como mucha fuerza, y el gerente del centro era una persona de verdad con posibilidad de actuar. El primero fue Jorge Melguizo, ¿no? Sí, no, Juan Bernardo Gálvez. No sé si fue el primero, no, pero estuvo antes que… No, fue Juan Bernardo después de Melguizo. Fue Juan Bernardo, fue Melguizo, después Juan Bernardo Gálvez. Adriana Sanpedro, después estuvo… Adriana Sanpedro junto con la Mona, ¿te acuerdas? Una Mona que trabajaba con
la Mona Lucelli, que era algo que trabajaba con Alonso, y después eso fue como decayendo ese Sí, ahí personaje. decayó porque la administración de Aníbal nombró a alguien cercano a la gente del Hueco, entonces ahí tuvo un momento, ya luego llega Pilar y la administración pasada, pues bueno, ni para qué, pues fueron varios, como 3 o 4. Mónica Pavón trató de hacer un súper trabajo allí, pero ya luego no, inclusive creo que esa administración cerró sin ningún gerente o ninguna gerencia. Sí. Y ahora hay otra vez gerencia del centro ahora. Se llama de territorios especiales y ya pierde el foco sobre el centro. Es que como no es ordenadora del gasto la gerencia del centro, mientras no tenga recursos, todas las decisiones le tocan llevarlas a consulta. Entonces, por eso les digo, creo que es el territorio más periférico, porque además tiene otra dificultad y es que está visto como un territorio de paso y que nadie vive en el centro. Entonces, como supuestamente es la penúltima comuna en cantidad de habitantes, a la hora de hacer la priorización no se le prioriza, y también por temas políticos, por supuesto, y por los intereses mismos de un sector de comerciantes que es muy poderoso. Y el sector inmobiliario. Que habría que hablar de esto abiertamente, ¿cierto? Si se va a querer hacer un plan especial por el centro de Medellín, pues todos esos actores, todos esos intereses habría que nombrarlos y hablar, porque nada pasa en el centro que no sea, pues que es aleatorio. No, pues nada. No, hay un orden en medio de ese aparente caos y eso hay que nombrarlo. Bueno, y llega una nueva etapa. Salís de... ¿Ah? Sí, llegas a una nueva, porque yo le decía a María, esto pues vamos a, cuando planeábamos la conversación hablamos, pues naciste en el centro, viviste una nueva etapa y ahora estás lidiando con un barrio, tiene a su alrededor un barrio bastante complejo y una zona bastante compleja, que yo digo que es el último bastión por ser el museo, por lo que representa ese lugar a nivel histórico, patrimonial, de arte, por ser la plazoleta, pero creo que está en toda la frontera, en todo el punto, en toda la esquinita, cuando ya empieza un centro de verdad que se descontrola totalmente. Contanos entonces cómo ha sido esa vida, otra vez regresar al centro, habitar un barrio que yo creo que tiene sus complejidades, y cómo ha sido lograr que el museo permanezca vivo. Además la época de la pandemia, los cercos, toda esa vaina, y además ese vicio que tienen acá estas administraciones de que cuando hay un problema simplemente corrámoslo para allá un poquito y cerquémoslo, como lo que pasó con el cerco la semana pasada. ¿Cómo ha sido esa vida? ¿Cómo ha sido ese reencuentro otra vez con el centro, pero a través de dirigir el Museo de Antioquia? Para mí, trabajar en el Museo de Antioquia le ha otorgado sentido a mi vida, pues porque yo siempre he amado ese museo, pues más de lo que yo misma me lo confieso. Y lo quiero tanto que casi que peleo con él todo el día. Entonces yo soy como con una traga maluca, que uno dice como, que pues no, yo lo adoro, de verdad. Y yo inclusive en un momento de mi vida pensé, qué rico sería trabajar en el museo, pero eso le debe pasar pues a uno cuando ya es una persona así como Pilar Velilla, eso le debe pasar a uno ya después. Y estando en la secretaría, inclusive en junta en el museo, Ana Piedad anuncia que se va para ser la ministra plenipotenciaria de Colombia en Francia, y yo dije, además lo dijo como en septiembre,
y ya se iba a acabar la administración. Entonces a mí se me cayeron los cubiertos y todo, yo no puede ser, o sea, este cargo va a quedar disponible y yo me puedo presentar a él. Pues que los astros Sí. me están hablando. Sí, sí, sí. Y pues yo me paré inmediatamente de esa junta, le dije a Ana Piedad y al presidente de la junta de aquel momento, que se llamaba Germán Jaramillo, le dije, yo no voy a volver a la junta, voy a nombrar a una persona o voy a hablar con el alcalde para que se pueda nombrar una persona, yo no me quiero inhabilitar, esto va a ser una convocatoria y yo realmente quiero trabajar acá. Ellos pues, bueno, pues sí, preséntese. Yo no sabía que como cuando yo estuve en la alcaldía se impulsó tanto la renovación del MAM, eso le había dolido un poco al museo, entonces era como, pues tuviste como 4 años mimando al otro y ahora te quieres venir para acá y casi pues, o sea, yo quedé de virreina, pues yo no era yo la persona que querían, solo fue como en el último minuto que las cosas se decidieron a mi favor. Pero, y desde ese momento me he sentido, sí, absolutamente enamorada, comprometida. Y la otra cosa que quiero decir es que el museo es un trabajo increíblemente difícil, o sea, ser secretario de Cultura es muy difícil. Pero ser director del Museo de Antioquia, no, eso es todavía más difícil porque ese museo es karmático. Es que es como karmático. Karmático. Sí, uno entra allá y el museo dice, ok, estás aquí conmigo, espera y verá, le voy a enseñar. Y todo, o sea, uno se sienta con su sombra todo el tiempo. O sea, el museo es, el que entra a trabajar al museo, yo digo, hay que ir a aprender ¿qué le irá a pasar? ¿Cómo ir a hacer esta experiencia? No es un trabajo cualquiera. Para mí al principio no solamente fue duro ver lo que significaba trabajar con tantas limitaciones, porque eran muchas, son muchas, pero cuando yo llegué mucho más, sino también en una situación de tanta dificultad en lo humano, en los alrededores, llegar todos los días a trabajar y que a uno lo reciban niñas en la calle. Hay una chica que lleva como unos 5 años que la veo casi a diario, ella le falta una pierna y se arrastra por todo Cundinamarca y es mi bienvenida. Entonces a mí me empezó a pegar durísimo, yo me compraba unos cigarrillos por ahí en cualquier chaza y me iba a fumar al parqueadero. Le daba vueltas al parqueadero como una fiera y fumaba. Y en un momento pensé, no, yo creo que no estoy respondiendo como debe ser. Tiene que ser distinto, no me puedo volver aquí fumadora. No, tiene que ser de otra manera. Me tengo yo que plantar con otra energía. Y bueno, pues no seguí. Pues sí, ha sido como un proceso pero a contracorriente. Te la jugás, el proyecto duro con el que vos entraste al museo, además, María, es, ustedes ven que el museo siempre da pues como esa cara principal, esa entrada sobre Carabobo, y atrás es como la entrada de servicio, está el parqueadero, o donde entran los empleados de pronto, tienen que entrar las obras. Sí, el museo tiene espalda, lamentablemente. El museo tiene una espalda y entonces, y a vos se te mente, pero el museo, ese espacio, Palacio Municipal, que fue la alcaldía de Medellín, tiene 4 accesos en cada uno de 82 puertas en el primer piso. 82 puertas en el primer piso. Entonces te la jugaste y te montaste en un proyecto que se llamaba el Museo 360 grados. Se llama el Museo. Todavía 300. no ha visto del todo la luz porque es difícil, pero lo vamos a hacer. Contanos de ese Museo 360 grados. Pues es que a mí nunca me ha dado miedo caminar por el centro. Entonces un día hice un ejercicio y me alejé lo que más pude, pues hasta Colombia otra vez por Carabobo, pero me devolví por Cundinamarca
Y había recién llegado. Y al devolverme por Cundinamarca dije, la mayoría de personas que están caminando por aquí no saben que están caminando por el museo. Y el olor era insoportable, no solamente en las afueras, sino adentro. Detrás, en esas puertas tan lindas, detrás de esas puertas el museo tenía, no, pues es que la bodega de Harry Potter, esa que aparece cuando la necesita Harry Potter, no, era amateur frente a la bodega del museo. Los museos tienden a ser acumuladores. Porque distinguir entre lo que se puede votar y nos va a servir después, sobre todo cuando se vive en la pobreza, esa frontera no existe. Entonces el museo, en algún día que quieran, o sea, la cantidad de tornillos, por ejemplo, que el museo guarda, que nunca más va a volver a usar, es astronómica. Pero dígale pues a ese señor que con amor está guardando esos tornillos, pues no, pero ¿cómo los vamos a...? Es que los vamos a necesitar. ¿Cuándo los vamos a volver a usar? Eso es un chip ahí. Entonces nosotros teníamos una zona bellísima, importantísima, la teníamos recibiendo la espalda de toda la ciudadanía que se iba a hacer sus necesidades allá porque el museo había cerrado los ojos. Y yo siempre también quiero pues decirles que también es un asunto que me acosa, o sea, es parte como de lo que a uno siempre lo desvela, o de las inseguridades que uno carga, o también de la mirada crítica con uno mismo, que a mí yo amo el arte, pero el mundo del arte no tanto. Entonces me parecía como impresionante que el mundo del arte autorizara a los museos a hacer con esos edificios, a ocupar el espacio de una manera que solo le complace a ellos, pero no le sirve a las ciudades. El mundo del arte autoriza al Museo de Antioquia que cierre esas 82 puertas, las abra cuando quiera y le sirva, y vuelva y las cierre. Y si afuera el mundo está ardiendo, mientras no arda adentro, todo está bien. Y cuando uno tiene un edificio que es patrimonio nacional, cuando hay unos recursos que no solamente vienen del sector público, sino que vienen de la ciudadanía en su totalidad, y cuando uno tiene ese diamante, pues como que guardárselo a mí me parece que no. Pues porque además venimos de otra historia. Entonces, pues bueno, ¿para qué va a servir el Museo de Antioquia? Porque si uno está en este mundo, pues sí lo tienen que usar, pienso yo. Entonces el museo se tiene que volver útil. Que el arte no es útil, pues no sirve para ciertas cosas, pero para otras sí. Y si no, se tiene que volver útil. Así sea para una cosa que pareciera no ser importante, pero que sí lo es, y es el afecto. Si yo le cierro la puerta a todas esas personas que están en los alrededores, les estoy diciendo que no me importan y que al museo no le importa. Entonces sí, pero después o paralelo a eso, necesito que no se hagan pipí, que no se hagan popó, que no se inyecten drogas duras, que siempre tengan eso muy bonito, que no me vayan a robar, que ni se les ocurra hacer un graffiti, porque yo soy muy bonito, porque Botero y Cano y no sé qué, sí, pero eso sirve pues en estos papelitos entre nosotros, pero también en la vida real de este lugar tan periférico tiene que ser más. O sea, inclusive las obras de arte tienen que ir y poner un poquito de su parte. Que en esos días aguantan un poquito más de calor, sí, pues no las vamos a chichorronar, pero Horizonte sí se ha ido a trabajar allá a ese lado, y la Mona Lisa niña y todos, pues es un poquito más incómodo. Expliquémosles un poquito porque yo creo que María lo que hizo, parte del proyecto de 360 grados, varios intentos. Una fue, por ejemplo, en la esquina del movimiento, que ahorita hablamos de ese, pero es que contanos sobre cómo abriste también esas salas de exposiciones y hacia allá.
Y lo que dice ella es que Horizontes no se ha quedado en su sala. ¿En qué sala está tradicionalmente Horizontes? Historias para repensar a 21 grados, día y noche, sin sol, sin nada. Entonces María se ha llevado ciertas horas a que se den una vueltecita y queden mirando a la parte de atrás y reconozcan qué es lo que hay a los alrededores y quién vive y cómo viven los alrededores del museo. Es que yo pienso que si a mí me da... Yo nunca entraba a una tienda de alta moda, pues, ninguna, pues ni siquiera Carolina Herrera en Santa Fe. Bueno, pienso que no es para mí, además yo no me voy a comprar esa cartera, entonces pues no entro. Entonces pienso que, y creo, y es una realidad, la mayoría de gente, hay 1 millón de personas que pasa por la Plaza de Botero, pero solo en los buenos años previos a la pandemia entraban 385.000 personas al año. O sea, 385.000 personas. Y el Museo de Antioquia es un museo de arte muy visitado, pero pasa 1 millón de personas diario. Entonces, imagínense la cantidad de gente que se siente como me siento yo con Carolina Herrera. O sea, no estoy sola en el mundo. Entonces, claro, para la gente del entorno. Y ese museo no es para mí. Ese museo no es para ahí. Pero el museo sí es gratis, pero como está en ese palacio tan lindo, allá no ven sino gente muy bonita entrar y también se ha dado esa información, pues no entran. Entonces, si hay unas salas de exhibición que yo no tengo que pagar y que solo por cruzar la calle la veo y resulta que es Horizontes o lo que sea y me dice algo, entonces ya fue el museo para mí. Después de pronto entro. Sí, algunas veces yo he estado involucrado en proyectos que hemos hecho con el museo, sobre todo desde Universo Centro, y hemos tratado de hacer algunos proyectos con el entorno, y cuando hablamos con la gente de los alrededores, llámese las trabajadoras sexuales, los pillos, las convivir que están de Carabobo, los vendedores ambulantes, el rebuscador de la zona de Calivivo arriba. Los peluqueros. Uno tiene ese gran edificio ahí que muchos de ellos logran hacer sus ventas gracias a ese señor que tiene esa colección ahí y esas esculturas afuera. Entonces hay muchos sitios que tienen, hay un sitio, un lugar que ya puso, no sé si la tienen todavía, tenían dos imágenes, una de Pablo Escobar en tamaño real y otra al lado de Fernando Botero al tamaño real, y lo que hacían era que usted podía entrar ahí y tomarse una foto con Pablo Escobar o con Botero, escoja usted cualquiera de los dos, figuras las dos muy importantes y que nos han dado mucho nombre a nivel mundial acá a la ciudad. Pero esa gente de los alrededores, yo creo que no les pasa por la cabeza, no, además ellos no se sienten, es lo que dice María, yo he vivido eso. Una vez intentamos hacer una crónica para algo e invitamos unas chicas que trabajaban en los alrededores, algunas tinteras, vendedoras ambulantes, trabajadoras sexuales, y ellas decían, no, es que eso no es para nosotros, pero ustedes no saben que es que ustedes pueden entrar gratis. Sí, pero es que eso no es, y yo creo que es lo que dice María. María no se siente, no se ve ahí entrando a la tienda de Carolina Herrera en Santa Fe. Para ellos el museo es otro mundo. Yo creo que esa es la lucha principal que se tiene. El entorno no se relaciona con el museo. Pero el museo genera un campo de dignidad hermosísimo, porque además realmente, pues sí, guárdenme, el museo prácticamente se cuida solo. Pues si uno fuera a pensar, a racionalizar todo lo que hay adentro, pues le tendría que poner la guardia pretoriana, pero el museo, las esculturas se cuidan solas. De verdad que hay un asunto ahí hermoso que sí es el poder del arte. Pero el museo sí puede hacer más, debe hacer más y tiene que tejer lo que se quiere destejer ahí todos los días. Por eso el museo es un lugar que imprime tanto carácter y te demanda mucho carácter y se mete en las grietas de tu vida, también en tus oscuridades. Porque estar ahí es bastante personal. Uno tiene que tratar de que eso no, ponerle un límite, porque sí, es muy, muy personal y
mejor dicho, es como de lo bueno que uno puede hacer y eso que hace mucho mal también, obvio. ¿Por qué dices que hace mucho mal? Porque el arte es un asunto difícil, es muy paradójico trabajar en medio de artistas, en medio del arte, siempre tiene una paradoja y en esa paradoja es donde existe la creación. Y uno hace parte de eso. Yo me pregunto, no, hace por ejemplo una selección, este sí, este no, ya ahí hay un tema tenaz. Solo esa decisión es muy dura. Y eso que nosotros en el museo trabajamos mucho por Antioquia y por los artistas antioqueños, tratamos, pero eso pues es un granito así frente a tantas necesidades. Porque hoy la información en el mundo es trabajar por el mainstream, entonces si no se están exhibiendo los nombres y se reiteran ellos, pues no se tiene mucho sentido y uno se relega un poco, pero pues el arte es muy paradójico, el campo del arte es muy paradójico, entonces uno siempre está generando incomodidades, historias sobre las historias. Ojalá no fuera así, pero sí lo es. Entonces uno es objeto de odios. Es María, para que vamos cerrando, hablemos de ese momento, lo difícil que es la pandemia, ese momento. Nosotros en Universo Centro en el 2019 estábamos trabajando precisamente en una residencia en el museo a final de año. Estábamos creando, imaginándonos una especie de revista de publicación que debería circular del museo hacia la gente de los alrededores, contando sus historias, cómo se entrelazaban con el museo, y nos quedamos ahí pues, con esa imagen y ya veíamos lo difícil que se estaba volviendo el entorno. Era una cosa muy difícil, sobre todo con el tema de la migración venezolana. Le empezaron a decir Plaza Venezuela. Sí, que le empezaron a decir Plaza Venezuela, ese enfrentamiento, esa llegada. A mí no se me olvida pasar por ahí, por esos lados y ver dos niñitas venezolanas que tendrían 15 años y ver un tipo ahí paisa ofreciéndolas y las tenía ahí en unos shortcitos. Yo venía por la del mercado, en la callecita del mercado. Tejelo. Por Tejelo. Era un lugarcito ahí de Tejelo y el tipo las tenía las dos ahí, les daba palmadas en las nalgas y le decía, vea, tengo culitos venezolanos baratos. Y así eran las dos niñas ahí, les daba palazos y todo el mundo se moría de la risa, pero llega eso y fuera de eso empieza uno a ver que empieza hay una lucha por el territorio, entonces empiezan esas como casi a crearse una convivir venezolana y unos combos venezolanos a disputarse el territorio, lo mismo con las trabajadoras sexuales. Bueno, ¿qué es ese museo que nos encontramos después? Ya, eso era en el 2019 a finales, ya se veía que el panorama iba a ser muy duro. Llega la pandemia, cómo nos encontramos esa plazoleta y qué lleva y qué estaba pasando para eso que finalmente fue una decisión que tomaron de encerrar, que ahorita discutimos pues lo que pensamos sobre eso, pero contanos qué fue, cómo estaba ese entorno para que lleven a la administración a tomar esa decisión de encerrar. Pues lo primero es que pasó lo que yo no pensé que fuera a pasar y es que no se hubiera respondido con una política cultural. Yo no podía creer que tuviéramos que cerrar el museo. A nosotros nos dieron la noticia un viernes, creo que fue el viernes 12 de marzo. Estábamos en una reunión de la mesa de museos en el Castillo y fue la secretaria de Cultura, Lina, nos dijo, bueno, traigo una noticia, hay que cerrar los museos ya. Yo pues llamé al presidente de la Junta, ya en ese momento Jorge Londoño, y le dije, ¿cómo le parece? Que dice que hay que cerrar el museo. Yo no lo podía creer y él me dijo, no, ¿cómo así? O sea, sí, lo tienes que cerrar. Yo llegué al lunes, citamos el lunes a decirle a la gente, llévese el computador, nos vemos por ahí en 20 días, un mes, y bueno, eso se hizo muy largo.
Dos momentos muy difíciles. Lo primero fue eso, pues una ausencia de políticas culturales durísima, tú también, pues yo no podía creer que el Estado no fuera a ser un Estado protector. O sea, eso para mí fue de verdad, como un quiebre por dentro. Me dio tanta rabia, me aislé todavía mucho más por un tiempo muy largo, dejé de ir casi a muchas reuniones, me concentré en lo mío porque cada vez que iba decían, bueno, alguien va a participar, yo levantaba la mano y decía, no puedo creer, entonces o sea, destilaba pues como una frustración, eso ya no estaba siendo bueno para nadie, menos para mí. Ser siempre el más problemático es un problema. Es mejor también a veces cuestionarse eso. Y lo segundo que me dio muy duro fue entender, esto pareciera como muy bobito, pero para mí fue conmovedor la cantidad de trabajo que hacía el edificio y las obras de arte solitas, porque se levantan a trabajar con nosotros y hacen el 80% del trabajo sin ellas, o sea, sin el edificio y sin las obras. Era como una doble orfandad. O sea, ¿cómo vamos a hablar de horizontes sin horizontes? ¿Cómo vamos a hablar de Botero sin Botero? ¿Cómo vamos a hablar de un museo sin su edificio? Entonces también tocó inventarse un museo paralelo en lo digital y ahí me reencontré pues con mi amor del periodismo y entonces hicimos como un telemuseo. Te volviste también otra vez la jefa de comunicaciones. Sí, porque además eso mucha gente ya venía muy cansada y dijo pues no tengo gasolina para esto porque o sea, trabajábamos 14 horas, 16 horas diarias, porque además de verdad había que inventarse otro museo. El Museo de Antioquia, abro este paréntesis para decirles que el Museo de Antioquia en la categoría de museos privados es el más grande del país. No nos lo imaginamos, pero así es. Tiene Museo de Arte, tiene 27.000 metros cuadrados, tiene unos 100 empleados, más o menos, y tiene alrededor de 9.000 obras. El Museo Nacional tiene 14.000 metros y aunque tiene más obras, pues lo protege el Ministerio de Cultura. Entonces lo que hay que pedalear para tener ese museo en el centro de Medellín es realmente muy exigente, porque sí tenemos el museo de carácter privado más grande del país y el más antiguo también. El más antiguo es el Museo Nacional, pero ese lo fundó el gobierno nacional. El de nosotros lo fundamos nosotros. Bueno, María, entonces hay que pedalear mucho. Luego regresamos de pandemia y eso otro, regresamos de pandemia y empieza la zona, pues veíamos. No, la antes de zona pandemia estaba muy mal, no había pasado lo que nunca, los ataques a la Plaza Botero que sucedieron en 13 o 14 meses, 3. Con vandalismo, porque claro, esos bronces valen y valen bastante en las chatarrerías. Y eso siempre es muy bonito. El museo pone la alerta en los noticieros y sale la policía o el mismo chatarrero lo encuentra, entonces encontramos el bastón, nosotros mismos tuvimos que retirar el espejo de la Venus, todo eso está guardado en el museo. Otras que les tiraron anilinas, pintura base de aceite, todo eso ya se quitó, pero bueno, fue eso. Y lo segundo, los nuevos vecinos y el video o los videos que circularon tan duros de una modalidad de robo en la que tiraban a la gente al suelo y en el suelo la atracaban. No sé si alguno si lo vio. Bueno, eso fue durísimo porque nosotros abrimos y teníamos días, nosotros somos un museo que nunca está solito, gracias a Dios, pero en esa época abríamos, ¿cuántas personas fueron? 3, 7, 5 para abrir o sea, y habían más empleados que visitantes. Y en la psiquis del museo, de los compañeros del museo, les dio durísimo, es que no nos está visitando nadie. Entonces o sea, estábamos abiertos, pero
pero estábamos abiertos como por no perder la costumbre de abrir, por decir así. Fue increíblemente difícil. O sea, Bueno, y el cierre de la plaza. Bueno, y para rematar, bueno, durante todos esos años la alcaldía de Daniel Quintero vio con muchos deseos el museo y su capacidad simbólica, y tenía muchas ganas de rendirle homenaje a Fernando Botero, porque Botero estaba por cumplir los 90 años. Entonces, todos los gobernantes siempre se quieren tomar una foto con Botero, o se querían tomar una foto con Botero. Para nosotros era complicado porque no se puede permitir la instrumentalización del museo, y uno no debe permitir que el manoseo a un artista, eso pues a ninguno, a no ser que él quiera, pues, pero si ya está lejos, si uno está acá, había que hacer ciertas alertas. Entonces el museo empieza a hacer un proceso porque Botero no iba a salir a decir las cosas, las decíamos nosotros. No, el maestro no quiere, el maestro está en otra cosa. Entonces eso empezó muy prontamente a agriar la relación entre el museo y la administración. El otro tema era que ellos querían usar el edificio para temas simbólicos, ponerle cualquiera de sus frases y utilizarla contra huella de las escalas. Entonces nosotros no, pero es que el edificio es nuestro, el edificio es de ustedes, pero lo ocupa el museo. Entonces ahí empezó otra batalla. Otra batalla fue sobre el lote del parqueadero. Nunca quisimos llevar eso a ningún territorio de redes sociales, porque ahí sí ellos eran imbatibles o son imbatibles, uno no. Entonces pues siempre hicimos una lucha más discreta, más callada, y no solamente estaba en una relación muy deteriorada, sino también en que nunca más volvieron a fluir contratos para nosotros. Entonces no solamente teníamos la taquilla quebrada, el arrendamiento del local, del restaurante quebrado, sino que tampoco estábamos teniendo trabajo. Entonces los ingresos del museo disminuyeron como en un 60% y había que seguir. Entonces ahí hicimos un montón de, pues muchos puestos los tuvimos que desarrollar, trabajar muchos menos pero haciendo más. Bueno, pues de todo se hizo. Y llega intempestivamente el cerramiento de la plaza, que sí nos pareció sí ya pues lo último. Fue muy duro porque ahí sí hubo una confrontación en redes. Pues yo le avisé al maestro Botero diciéndole: maestro, está pasando esto. Él manda una carta y me dice: salga públicamente con ella. Y ellos hacen toda una estrategia de desprestigio del mensaje del maestro Botero. Pero el que se publicó es real, pues eso sí lo mandó. Sí, incluso Botero. dijeron que por otro lado que Quintero había hablado con el maestro y que el maestro estaba feliz porque estaban cuidando la plaza, Sí. pero en realidad Pero Botero es que nunca, además eso, Botero nunca. No, o sea, la carta que se publicó y que él mandó, sí la mandó, inclusive la mandó escaneada y a los días después llegó en físico por correo, por FedEx, pues porque él era así. Pero es que además hay que decir que Botero estaba en un año muy difícil porque Sofía ya estaba en las últimas fases de su vida. Ella muere en mayo 5 y o sea ya Sofía estaba muy debilitada, entonces ya no estábamos hablando de ese mismo Botero que iba a salir furioso, ya no era el mismo, mandó la carta. Entonces pasamos pues como por todo eso, y ya luego la muerte de Botero y todo ese otro debate, que si lo habíamos invitado, que si no lo habíamos invitado, todo ese tema. Entonces, quiénes hablan, cuándo hablan, cómo hablan. Afortunadamente el museo es de la sociedad civil y no tenían que hablar ninguno de los gobernantes, porque todos los ciudadanos hablaron para despedir al maestro. Sí, finalmente, María, es eso. Y yo creo que lo que pretendían hacer era, bueno, decían: no, es que estamos abrazando el Museo de Antioquia, y yo creo que no me quiera tanto. No me quiera tanto. No necesitaba tanto amor. Y yo creo que finalmente lo que hacían era lo que decíamos siempre: el problema se está desplazando, pone unas vallas, pero adentro sigue, adentro está bien, pero es que adentro, bueno, no te atracan de pronto acá,
pero salite de la valla y... No, creo la mayor enfermedad de una plaza y del espacio público. Yo creo que no se nos puede olvidar para que nunca lo volvamos a repetir. Eso se nos tiene que quedar como una lección de ciudad y de ciudadanía, que no, es decir, qué bueno que no, bueno, qué bueno pues entre comillas, pero que a esto tan maluco que nos pasó nos enseñe a defender la ciudad y el espacio público de la ciudad. Además, porque cada vez, pienso yo, estamos más solos como ciudadanos para hacerlo. Y nos va a tocar hacerlo a nosotros mientras volvemos a educar a los gobernantes. Eso nos tenemos que unir y tener claro la ciudad que queremos y lo que estamos dispuestos a hacer por ella, porque hoy creo yo que pueden tener muchas más respuestas la ciudadanía sobre Medellín o sobre sus distintos territorios que los mismos gobernantes. Bueno, yo que pensaba que nos íbamos a ir unos 50 minutos, una hora, pues ya acabamos de completar hora y media, pero yo creo que la charla ha sido interesante. Acompañar a María del Rosario desde ese recorrido en la Casa de la Paz con Palacé hasta ahora que habita en ese gran edificio, el que era el Palacio Municipal y que ahora es el Museo de Antioquia. Entonces, no sé, María, si le damos chance, si hay un par de preguntas, alguien quiere hacer el comentario, hacer alguna pregunta. Pero sí. yo no... La llegada del metro al centro. Dale, listo. Pues por mucho tiempo fue muy difícil porque era un elefante blanco, inclusive estando en la universidad creo que pedimos permiso, de verdad que a veces no sé cómo lo hicimos, pues nos subimos al viaducto, algunas compañeras y yo, y tomamos unas fotografías como en primero o segundo semestre. Era muy triste porque además se desfiguró completamente el parque de Berrío, que quedó pues muy maltrecho. Quedó como es como el terreno, Pues la salita de la entrada, el parque dejó de ser parque, el parque es como la antesala de la entrada a la estación Prado del metro. Y fue muy triste porque se perdió sobre Bolívar, se perdieron unas cuadras muy bonitas, o el remate pues o esas calles que iban hacia atrás, que tenían, es que creo que había como una farmacia o una calle muy bonita que también se la llevó el ensanche antes de la lavandería real. Entonces siempre vivir en el centro, aún hoy, es como un ejercicio, es como que uno siempre está perdiendo algo. Hoy, esta mañana, cuando María me mandó por WhatsApp la foto en que la veíamos a ella sentada en esa ventana con el seminario al fondo, y yo le escribí, yo le dije, me da una tristeza ver esa foto porque, bueno, se nota ahí, yo sé, en el momento de esa foto ya el centro estaba sufriendo una transformación y venía en esa caída, sobre todo ese espacio que fue tan importante y que se supone que esa era la nueva Londres, como decía Tyler Moore, era una ciudad que se iba a pensar, que era nueva, que no iba a tener los problemas, que iba a tener la vieja villa de la Santa Elena para allá. Y ver esa foto de María del Rosario sentada ahí con el seminario todavía siendo seminario, y pensar lo que es en este momento pararse en ese lugar es una situación, pues a mí me parte el alma. Yo creo que para los que habitamos el centro, sobre todo en aquella época, la llegada del metro fue como aumentarle 2 grados más a la fiebre. Pues, o sea, estoy diciendo una cosa muy brutal porque el metro es una muy buena noticia para todos, pero como no se ha hecho el proceso de cambio de las rutas de bus, entonces le toca al centro de Medellín todavía, o sea, se le carga una responsabilidad extra sin pensar
se sigue, o sea, hace un uso todavía mayor sobre esa comuna de paso. Y no como una comuna de estancia o de habitabilidad. Si eso se pensara, habría que hacer de verdad un verdadero cambio sobre esos temas de los buses, porque no se han movido nada. O sea, el Circular Sur sigue parando ahí mismo, haya o no haya el metro. El Floresta Estadio 241, pues siguen en el mismo lugar y el metro está ahí. Entonces, qué bien por el metro, qué bien por el tranvía, pero el centro no se ha movido, no se ha movido para Pues nada. sí, no se ha respondido de la manera que se debería ya a la presencia del metro. Se debe haber reestructurado todo el sistema de transporte. Y siendo el metro, bueno, es que hay una cantidad de cosas, pero… El metro es un amor, pues lo adoramos, pero… Sí, el metro, pues en este momento yo no me imagino a Medellín sin metro, sería un caos, lo necesitamos, pero sí fueron muchos los errores que se cometieron ahí. Pues en el centro vive mucha gente, pero vive en el subregistro, por los inquilinatos, las mismas casas. Hay un subregistro muy grande y las decisiones que se han tomado sin tener en cuenta un verdadero conteo de habitantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un medidor en el Museo de Antioquia tenemos un medidor de calidad del aire en el parqueadero. Siempre está rojo, siempre. O sea, todos los días del año, los 365 días del año está rojo, y unos días está más rojo y otros días está igual de rojo. Porque es un indicador de movilidad, como si nadie viviera ahí. Si se cambiara ese concepto, tendría que cambiarse toda la política de transporte público, pero miren que son asuntos que, diga pues que sí es un contador de habitantes, por los visitantes del centro, por el jardín infantil, por los que trabajamos en el museo, los que lo visitamos. Es un tema que es muy, muy político. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Y ahora cómo está la afluencia de gente en el museo? ¿Se ha recuperado? Nos hemos recuperado mucho. Yo no sé si el año 2019 es que era grandioso y algo raro pasó, o esta es nuestra nueva normalidad. Nos hemos recuperado muchísimo. Este año tuvimos un día de 1.200 entradas. Los domingos estamos alcanzando entre 350, perdón, 400. María, que se volvió… El museo normalmente no abría los domingos, o hacía cuánto no… Desde la pandemia dejamos de abrir no. el domingo. Lo raro fue cerrar el domingo. El museo, como la relación es tan estrecha y tan directa con la zona, cuando el museo cierra, la zona cambia. Entonces, para seguir ese proceso de tejido ciudadano, el museo no cierra. Nos tocó cerrar por todo lo que les dije. Abrir los domingos implica tener más o menos unos 12, 11 empleados más. Eso cuesta, obviamente. Entonces en los domingos estamos sobre los 320, 340 visitantes. Un día en la semana estamos sobre los 500, 550 visitantes. En el 2019 tuvimos días de 850 visitantes. Ahí volveremos, seguro. Y si no, también está muy bien, pues el museo es poderoso. No solamente son los que entran, todo lo que sucede a su alrededor, pero sí somos un museo, en términos de museo de arte, muy visitado. Sí, yo quisiera saber, ¿tú cómo ves esa conexión, esa red que hay entre casas culturales, ¿no? Porque me pregunto eso porque este es un espacio que fomenta el conocimiento del centro de Medellín, por lo tanto fomenta también esa apropiación del mismo centro, ¿no? Entonces, ¿cómo están funcionando estas redes de la culturales dentro o las del centro? De la Secretaría y del centro. ¿Cómo bueno. Las del centro, yo creo que tenemos una relación
Pues muy buena, pues como un colegaje bonito, pienso yo. Pues no es perfecto, como todas las familias. Hay unos que son más amiguitos, otros un poquito menos, otros son de esta barra, otros de esta otra, pero en general creo que eso es uno de los poderes más grandes de Medellín, es el trabajo en red entre gestores culturales, y eso ha tenido mejores momentos que ahora, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, yo soy hija de un momento muy bonito, como en los 90, principios del 2000, había un trabajo muy bonito, tal vez la presencia de la secretaría, nuevos recursos, genera nuevas fricciones. Pero en general en Medellín somos capaces de trabajar en equipo, lo cual no crean, no es en todas partes. La secretaría tiene un rol, o la secretaría con fama, o sea, quien disponga de recursos fuertes para poner en la ciudad es un generador de lazos de unión o de desunión. Eso es una realidad. Entonces, creo que pasamos por un cuatrenio duro y ahora pues seguramente vamos a volvernos a recoger mucho más. Sí, juntar un poco más. Eso espero. Sobre las redes de la Casa de la Cultura, como ellos lo llaman en FICO 1, mejor dicho, cuando yo salir de la Secretaría de Cultura es muy difícil. Eso pues es como dejar una cosa muy querida y muy entrañable. Es mejor pasar la página. Pasar la página se demora un tiempo. Entonces yo yo solo puedo responder de los temas de los museos porque me toca. Pero he tratado de tomar distancia para uno poder, además para poder ser la directora del museo, porque si me porto como exsecretaria, eso interfiere horrible. Inclusive interfiere siendo directora del museo. A veces con los secretarios hay que decirles, vea, yo no estoy hablando desde otro lugar distinto que mi trabajo como secretaria de Cultura, como directora del museo. Entonces no sé bien, y estoy siendo totalmente sincera, no sé bien porque yo ya pasé esa página, y también para poder trabajar en el museo bien, porque si no, entonces uno brinca aquí y allá y eso es de verdad que no está bien. Bueno, y una última pregunta. Bueno, tenía dos, pero son muy corticas. Dale. La primera es cómo esas experiencias previas, esa niñez en el centro, te prepara para hoy ser la directora del museo, del segundo museo más antiguo de Colombia. Y la segunda, cómo la dirección de una mujer atravesada por el centro puede un poco empezar a derribar o a disminuir esas estructuras un poco encorsetadas de los museos, y que los museos empiecen a conversar con la gente del común, la gente de a pie. Pues es que, haber vivido, crecido, pues yo soy hija del centro. Ser hija del centro le dio o le da mucho sentido a mi trabajo en el museo. Puede que eso sea poesía, pero yo pensé, pues con razón viví todo eso, porque yo iba a llegar al Museo de Antioquia. Entonces es como, bueno, aquí está mi destino pintado. Pero eso es porque uno se cree, pues, de pronto es una casualidad, de pronto no. Pero sí le ha dado mucho sentido a mi historia personal trabajar en el museo, claro que sí, porque cuando yo llego al museo el primer día de trabajo sí estaba primípara, pero no me estaba presentando al museo totalmente, no éramos dos desconocidos, ya nos habíamos visto las caras desde no solamente al museo, sino mucho ese tiempo regreso atrás. al centro. No, inclusive hay una historia lindísima, porque yo en mis recuerdos tengo la idea de que mi papá me llevó a ver una exposición de muñecos de cera, y cuando entramos a la sala eran enfermedades venéreas y me volvió a sacar corriendo, y hablando en el museo me dijeron, no, es que por allá en el 70 y pico hubo una exposición de enfermedades venéreas, y yo, pero entonces sí fue verdad. O sea, pues que sí es un tema, pues somos vecinos, y cuando yo entré a trabajar al museo yo ya lo conocía, no al 100%, pero sí lo conocía.
Sí creo que venir del periodismo, de la gestión cultural y también del servicio público, sí le imprime un perfil diferente a la dirección del museo. Creo que, y lo miro en sus cosas buenas y en sus cosas malas, porque es bueno toda la democratización, toda la mirada horizontal. Es malo porque hay un tema en el que el museo hay a unos bailes que tiene que ir y yo no voy a esos bailes y el museo se pierde de esas fiestas. Entonces yo sí me lo pienso, cada vez me lo pienso más y digo, bueno, no tampoco, o sea, o yo cambio o esto tiene que cambiar porque o ya se va cerrando mi ciclo, porque hay unos bailes a los que el museo tiene que ir y yo no voy. Esa es la verdad. Nos vamos a reservar esa pregunta de qué bailes estás. No, todos los del campo del arte, los coleccionistas, los curadores internacionales, o los curadores con nombres muy, muy importantes. Yo no, a eso no voy. Okay. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, María. Mil gracias. Y yo quería como tratar de ser más, pero no, la charla estuvo muy interesante. O sea que gracias por tu tiempo. No, a ustedes gracias. Yo creo que fui muy sincera. Sí.